Segunda parte de esta capacitación sobre el tema de sistemas pensionales, específicamente sobre el caso colombiano. Retomamos lo que teníamos antes de ir al descanso, los parámetros que tiene un sistema pensional. Entonces les decía, una tasa de cotización que es del 16%, 4% a cargo del empleado y 12% a cargo del empleador. Hay una excepción acá a esta tasa de cotización, es que cuando hay empleados de alto riesgo, el empleador tiene que cotizar 10% adicional. Ya vamos también a mirar cuáles son las actividades de alto riesgo, pero por ahora pues podemos determinar que son las del IMPEC, los guardianes del IMPEC. Están las personas que trabajan en socavones, en minas, en socavones, debajo de la tierra. Están las personas que trabajan con materiales que emiten con radiactivos, etc. Ahí vamos a ver los controladores eléctricos, los controladores de tráfico aéreo, perdón. Ahí vamos a hacer una descripción de lo que según la ley son las actividades de alto riesgo. Entonces, el empleador que tenga actividad de alto riesgo en sus empleados tiene que pagar el 10% más. Entonces, sería ya no el 16%, sino el 26%. Y aquí viene algo que es una situación interesante que se presenta precisamente cuando hablábamos con el compañero Juan Ariza, de que el ingreso base de cotización tiene que ser el salario. Ahora, si el empleador comete el error y cotiza sobre sueldo, ese ya no es problema del empleado. El empleado puede pedir que se le liquide la pensión, vamos a ver, que se le aplique la tasa de reemplazo sobre los factores, sobre todos los factores que hacen parte del salario. Y se está ganando con jurisprudencia de las Cortes, en el sentido de que efectivamente, así como la norma dice que se debe cotizar sobre salario, también se debe aplicar la liquidación de la pensión sobre los factores salariales. En el caso del Banco de la República hay un tema muy interesante, y es que el banco determinó por allá en el año 95 que la prima de vacaciones era factor salarial, y le aplicó a los nuevos empleados que se pensionaron. Yo me beneficié de que para mí la prima de vacaciones que me pagó el banco fue factor salarial para efectos de liquidar una pensión, pero los pensionados de ahí hacia atrás no se les reconoció. ¿Qué pasa? Y vale la pena hablar de jurisprudencia en ese caso, que hasta el año 2003 existía Francisco Yessi Triana, el famoso padre del derecho laboral en Colombia. Él ganó los primeros casos, pero increíblemente por allá en el 2005 la Corte Suprema de Justicia cambió la jurisprudencia y dijo lo siguiente: ojo, según Francisco Yessi Triana, la jurisprudencia decía y dijo por 50 años, así como el derecho principal, que es el derecho a la pensión, se puede obtener en cualquier momento, así no se haya pedido, lo que decía hace unos minutos, a los 62 años se puede pedir a los 65 y no se pierde el derecho. Tampoco el derecho accesorio, que es el de liquidación, también se puede pedir en cualquier momento. Creo que vale la pena hablar, oír a Juan al respecto. Sí, era algo sobre el salario, ¿no? Efectivamente se están presentando muchas, interpretaciones y situaciones a nivel de las altas cortes, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional y de la misma Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, cuando se habla de salario, la misma, que es el problema de la ley 36, el artículo 36 de la ley 100, que también habla de base salarial. O sea, diferente cuando le liquidan a uno lo que es el ingreso base de liquidación, pero además están integrando todo lo que, la palabra que constituye salario. O sea, cuando se habla de salario, se habla de todos los factores salariales. Ahora, sobre la jurisprudencia, está la pelea en este momento sobre los precedentes judiciales, que es importante eso. A nivel de las decisiones de cierre de las altas cortes, entonces están prevaleciendo muchas veces muchas decisiones del Consejo de Estado. Es más, el mismo Consejo de Estado, los tribunales muchas veces en caso de las liquidaciones, uno liquida con los últimos 10 años, otro, pero viene la Corte, el Consejo de Estado, y las modifica y ordena la liquidación con el promedio del último año de servicio, incluyendo todos los factores salariales. Entonces también hay un problema en este momento en la alta corte. El famoso choque de trenes, ¿no? Que uno aspira que sea siempre favorable. Ojalá, Antonio, el caso de
que les está ocurriendo a ustedes en Ampillanta sea de que realmente se vuelve a la jurisprudencia muy justa de que también el derecho a la liquidación de la pensión nunca venza. Ojalá sea la Nosotros situación de ese momento. en la asociación estamos pasando con los socios las reliquidaciones de pensiones que del 2005 para atrás ya habían reliquiado aún mal. Y ya han pagado a unos compañeros, les han dado 10, 12 millones según el tiempo hacia atrás, ¿sí? Pero a todos les han dado reliquidación. A mí me dio reliquidación, fue poquito porque yo salí en el 2008. Entonces esos 3 años el seguro, la Colpensión estaba liquidando mal, entonces eso salió por el tiempo y todo eso que hay que pasar la reliquidación. Y la Colpensión esperó un formulario de la reliquidación, la fotocopia de la cédula del 150% y la que le dieron cuando firmó ¿cómo se llama? La resolución y La resolución de La reconocimiento. resolución, y con eso ya le reliquidan. Dura un mes o un mes y medio. Bueno, les voy a pedir un favor, de que aquí en adelante, como se está firmando, digan primero el nombre, no importa que lo digan muchas veces, para que quede, pues, quién está haciendo la pregunta o quién está haciendo el comentario. Alejandro. Es una duda. Mi nombre es Luis Alejandro Jiménez. Pertenezco a Yo ojalá algo para que... a la Asociación de Arasa Pensiable. Es que me quedó pues una duda en que decías que en el momento en que es problema el empleador cotizarlo, sí, sobre una base, ¿cierto? Quiero ver en qué desfavorece o en qué favorece al empleado. Porque si es problema de él y después vengo a mí que me liquiden mi pensión, entonces ¿en qué me favorece? ¿O en qué no me favoreció por culpa del señor empleador? O sea, el primer desfavorecido es por pensiones, ¿por qué? Porque tiene que aplicar la ley donde dice que el ingreso base de cotización que debe haber recibido era sobre el salario y ellos tienen la obligación de verificar que lo que... Buenos días, Isabel, bienvenida. Ellos tienen la obligación de saber de qué es sobre salario, ¿no? Porque la norma es muy clara, de la ley 100 dice se liquida sobre salario. Si se liquida sobre sueldo, pues desfavorece supuestamente al trabajador, pero el trabajador tiene todo el argumento para ir a decir al Colpensiones, señores, ustedes no me están liquidando la pensión sobre salario, sino sobre sueldo. Ustedes saben que la diferencia puede ser de un 40-50%. Sí, puede ser. Entonces, pastora. Sí, pero entonces, ¿cómo se toma la liquidación? ¿Los últimos 10 años o los últimos 2 años? Porque lo que yo he oído es que los 2 últimos años eso se perdió y que ahora las pensiones las están liquidando con los últimos 10 años. Depende del tipo de ley que se esté aplicando. Vamos a verlo ahora que entremos en la materia, que se puede aplicar uno sobre el último año de cotización, que así lo dice la ley 33 del 85. Aunque Colpensiones después se inventó, pero es ilegal, de que la ley 33 del 85 lo aplicaban era sobre el promedio de los 10 últimos años. Está el decreto 758-90, que es el mismo acuerdo 049 del Seguro Social, que establece inclusive la pensión, o no me meto en eso, que establece que el periodo para liquidar es las 100 últimas semanas. Y está la nueva normatividad que se establece a partir de la ley 100, los que no tienen régimen de transición, que ahí sí no hay nada que hacer porque la norma es clara y que se debe calcular la pensión es sobre los 10 últimos años de cotización o sobre toda la vida laboral, dice la norma, siempre y cuando la persona haya cotizado por lo menos 1.250 semanas, que en el caso de ahora, pues todo el mundo lo cumple, ¿no? Pero que cumpla la pensión a partir del año 2015 es porque tiene 1.300 semanas, es decir, por defecto se supone que ya cumplió las 1.250 semanas. Para esos nuevos pensionados, que sería el caso de los trabajadores, a quienes también aspiramos a que les llegue este video, sería que ellos esperaran. Tienen que esperar es que se liquide la pensión sobre el promedio de los 10 últimos años, pero sobre factor salario, no sobre factor sueldo. Y que de una vez el empleado, y vale la pena que los empleados que están viendo esta capacitación, que una vez que estén pendientes de realmente cuánto es su salario y sobre cuánto se está cotizando a Colpensiones o a los fondos privados de pensiones.
porque estos son normas que se aplican a los dos regímenes, ya sea el régimen de ahorro individual o el régimen de prima media que administra por pensiones. Indudablemente el porcentaje también sube en el 758, ¿no? Que es un máximo hasta el 90%. Exactamente, exacto. Ahí también vamos a ver en el recuento histórico que Colombia ha venido desde el 90% máximo de tasa de reemplazo, es decir, de valor que sobre el salario se aplica, se calcula la pensión, y vamos ya entre el 70.5 y el 80% máximo. Pero la ley 100, venimos del 90, cuando se crea el Instituto de Seguros Sociales en 1967. La ley 100 cambia al 85% de tasa de reemplazo sobre el promedio de sueldo, llamémoslo así, sobre el ingreso base y que yo no hablo de eso porque todavía no hemos llegado allá. Y vamos ahora en entre el 70 y el 80%, porque ustedes saben muy bien que la ley 797 creó un artículo que dice que la pensión se reliquida de acuerdo con una tabla que dicen que es el 65.5% para los que apenas hayan cotizado 1.300 semanas, pero que puede llegar en ingresos bajos hasta el 80%, pero que ese 65.5% se castiga en relación con los salarios que devenga el trabajador, con 0.5 por cada salario mínimo que devenga esa persona. ¿Me explico? Si solamente tiene 1.300 semanas y se pensiona porque tiene la mujer 57 años y gana 10 salarios mínimos, el ingreso base de cotizaciones de 10 salarios mínimos, ¿qué hace por pensiones? ¿Qué hace por pensiones? 65.5 menos 0.5 por 10, es decir, menos 5, le quedaría la pensión en el 60.5%. ¿Sí? Esos de los ejemplos que vamos a hacer en el taller que aspiramos, Isabel, a hacerlo mañana, para que no solamente quede aquí pues lo que dice la norma, sino que apliquemos, ya que tenemos una buena mesa, podemos hacer mesa redonda y traemos otras mesas, para que apliquemos casos y empecemos a trabajar talleres para que realmente se entienda, porque esto es como en una clase de universidad o de colegio, ¿no? Si no se hacen talleres, la teoría a veces queda ahí como... Es mejor hacer talleres para que la cosa quede muy bien comprendida, y ese es el objetivo de esta capacitación. Qué pena molestarlo, yo, el presidente de Asopempro, quería darle una pregunta. Perdón, el nombre, doctor. Anastasio Rodríguez Cuenca, soy abogado. Bienvenido, doctor en lo penal. Anastasio. Bienvenido. Yo esto poco, yo soy versado en penal, pero esto poco. A mí me liquidaron teniendo en cuenta el mes más alto del último año que estuve devengando. ¿Por norma convencional? Pues yo me quedé aterrado porque yo soy penalista, yo es poco. Yo creo que me salió con el mes más alto del último año, con eso que lo tomaban de base para liquidar. Tuvo que haber sido convencional. Tuvo que haber sido convencional, que es el caso del Banco de la República. El Banco de la República, cuando tuvo pensión convencional, era sobre el último sueldo que devengaba y sobre el 100% del salario y sobre el 100% del salario. Seguramente, doctor Rodríguez, bienvenido, qué pena que no lo había distinguido Es antes. que me fue la doctora Roselvina. Sí, Me tocó que venir a poner la cara. pero bueno. Eso está muy bien, Es que aunque sea una persona, porque esto va a ser, ustedes van a ser multiplicadores. Sí. Y como vamos a tener un video, la idea es, Isabel, que en cada asociación utilicemos estos videos que van a ser de media hora, que van a estar colgados en YouTube, para que realmente los directivos entiendan qué son los derechos y cuáles son las obligaciones de los trabajadores que posteriormente se convierten en pensionados. Entonces es favorable con el último año, porque si tiene buen sueldo el último año, pues le va a salir la pensión bien, ¿sí? Aunque ya no es de 10 años. No, es que fue con el último mes, de acuerdo con el último mes del último año. Debe ser pensión convencional, pero vuelvo y repito, es la misma que se aplicaba en el caso del Banco de la República. ¿Con qué entidad logró la pensión? Con personalidad institucional de Bogotá. Entonces sí fue por convención. Bueno, seguimos con los parámetros. Tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? El famoso 65% del que hablábamos.
de que existe 65.5% sobre un salario sobre ingresos de un salario mínimo. Lo que pasa es que ese de un salario mínimo no se aplica. ¿Por qué? Porque como en Colombia la pensión mínima es de un salario mínimo, así sea la cotización siempre de un salario mínimo, no le van a aplicar el 65% del salario mínimo, sino le dan el salario mínimo. Pero si ya estamos hablando de dos salarios mínimos, de acuerdo con la actual reglamentación, la que empezó a operar a partir del 2004, que la tasa de reemplazo se aplicó a partir del 2004, así sería 65.5 menos 0.5, vamos a buscarlo mucho más adelante, campeón. Atrás. No, más adelante, perdón. Más adelante. Es que esa era la ventaja de un aparatico que se me perdió. Más adelante. Más adelante. Yo te digo en dónde. Esta, ahí. Esta es la fórmula que se está aplicando actualmente. Entonces volvemos al ejemplo. La persona gana un salario de dos salarios mínimos, 65.5%, menos 0.5 por 2, menos 1, es decir, sale con el 64.5% con respecto a esos dos salarios mínimos, que más o menos ¿quién me recuerda el último salario mínimo? 689.455, perfecto, por 2, y a eso le aplicamos el 64.5, ¿cierto? O sea, son 10 millones, ¿Cuánto? Da 889.396, muy parecido al salario mínimo. Pero bueno, desde dos salarios mínimos empieza a aplicarse la fórmula actual. Ahora sí, campeón, por favor, volvamos a... Esa, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las otras tasas de reemplazo que se están aplicando actualmente? El 90% en algunos casos, que vamos a ver de que dependiendo del régimen de transición que se tenga puede ser el 90%, el 85% que estableció la ley 100, o el último que es entre el 65 y el 55%, si tiene 1.300 semanas, o si tiene 1.800 semanas, entre el 70 y el 80%. Esos son entonces las tasas de reemplazo que existen actualmente. Pero vamos a ver después por ley cómo es que se aplican. Ingreso base de liquidación. Anteriormente decíamos ingreso base de cotización, ¿recuerdan? El ingreso base de cotización, ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo se habla de ingreso base de cotización? Cuando es empleado. Es decir, se cotiza sobre un ingreso base que debe ser el salario. Pero después, una vez ya entra el derecho a la pensión y Colpensiones va a calcular la pensión, aplicando la tasa de reemplazo, lo tiene que hacer sobre el ingreso base de liquidación. ¿Cuáles son los ingresos bases de liquidación que se están aplicando actualmente? Los más importantes. Salario promedio de toda la vida laboral que se puede aplicar si es favorable. El salario de los 10 últimos años, de acuerdo con la ley 100. El salario de los últimos 100 semanas, que es el decreto 758 del año 90. O el salario del último año, que es la ley 33 de 1985, que se aplica para los empleados oficiales. ¿Qué dice la ley 33 del 85? Que un empleado oficial, cuando llegue a la edad de 55 años, si ha trabajado durante 20 años con el sector público, tiene derecho a pensión a la edad de 55 años, sea hombre o mujer.
Ahí hay una norma anexa, pero vale la pena referirnos al tema general, que es que cuando hombre o mujer, empleada pública, ha trabajado durante 20 años, de acuerdo con esta ley 33 del 85, se puede pensionar con esos 20 años de cotización. Pero debe tener régimen de transición, si la va a aplicar hoy, porque si no tiene régimen de transición, pues él tiene que aplicar la norma actual, que es la de los 10 últimos años, aplicando el 65.5%. La cantidad de semanas de cotización, que eso ha venido, desde que se creó el Seguro Social, se pedían 500 semanas inicialmente, o 1000 para ciertos casos. Después fueron 1000 semanas las que estableció la ley 100 de 1993, y ahora son 1300 semanas por una disposición de una ley que reformó la ley 100, que es la ley 797 del año 2003. Entonces por ahora vamos, y creo que no la van a aumentar, en 1300 semamas de cotización. ¿Por qué digo que creo que no la van a aumentar? Porque el mismo Ministerio del Trabajo, en el año 2013, cuando presentó el proyecto de reforma pensional, le dijo que uno de los temas preocupantes en Colombia es que el régimen de pensiones o el sistema de pensiones pedía 25 años de trabajo, que son equivalentes más o menos a 1300 semanas, y que el colombiano en promedio está trabajando 10.3 años. Es decir, como diría nuestra querida doctora Marlene, en promedio estadístico ningún colombiano se va a poder pensionar. En promedio estadístico, ¿no, doctora Marlene? ¿Por qué? Porque el que está en un banco y permanece 30 años, pues sí se puede pensionar. Pero el que no está en un banco, o no está en una universidad dictando clases, o no está en el Ministerio de Hacienda, que tenga esa estabilidad, ¿no? El que tenga la estabilidad se va a poder pensionar. Pero el promedio estadístico, si el promedio estadístico es 10.3 años de cotización, quiere decir que en promedio estadístico ningún colombiano se va a poder pensionar. Unos sí y van a estar sobrados, y otros no. Yo tengo compañeros en el Banco de la República que ya llevan 33 años de trabajo y que van a tener que estar ahí hasta los 43 años de trabajo. ¿Por qué? Porque como le dañaron la convención colectiva como fuente de derechos pensionales extralegales, van a tener que esperarse los hombres hasta los 62 años. Y van a tener que tener cotizadas 43 años, que son equivalentes más o menos a 2.150 semanas. Y resulta que después de 1.800 semanas de cotización ya no vale ningún porcentaje, es decir, todo lo que se trabaje a partir de 1.800 semanas se pierde. No, peor lo están haciendo ahora. Mire, tú vas a poner el caso mío concreto, ¿no? A Juan Alberto Ariza Sierra de Asopenciado. Resulta de que una de las últimas decisiones en Colpensiones me liquidó 1.530 semanas, y solamente me tomó para liquidarme 1.030 semanas. Me tomó cuando cumplí los 60 años, el 12 de julio de 2013. Entonces, ¿qué dice? Las semanas cotizadas adicionales, el tercero debe presentar la reclamación ante Colpensiones, llenando un formulario, formato que ellos tienen. El tercero, en este caso particular mío, sería el Consejo de Bogotá. ¿Qué pasa con las cotizaciones del empleado? Ahora, la otra pregunta que me hago en este momento: el empleador está obligado a pagar la seguridad social, que es repartida entre ambos, ¿cierto? El empleador y el empleado. Pero en ese momento, es decir, es garantizarle esa seguridad al empleador. Al hacer el reclamo, ¿a quién pasarían esas cotizaciones? En el caso de que se vayan a pedir de que Colpensiones retorne esa semana cotizada, ¿a quién van directamente? ¿Al empleador, en este caso el Consejo de Bogotá, o proporcionalmente? Una parte para el Consejo de Bogotá y otra parte para el caso el empleado, en este caso el desempleado, que soy yo en este momento. Fíjense lo que se está presentando en este momento. Ya no estamos hablando de las 1.800 semanas. A mí me interesa que me liquide. Además, no me liquidó lo que mismo habla, los últimos 10 años. Yo salí el 30 de abril, ahorita, en 2016. Ha debido liquidarme con ese promedio de los últimos 10 años. No lo tomó.
Yo tenía una parte en el IDEMA, entonces tomó una parte de esos últimos 10 años, una parte del IDEMA y otra parte del Consejo de Bogotá. No tomó la totalidad del Consejo de Bogotá porque sería más favorable para el trabajador. Serían 8 años, 2 meses que trabajé con el Consejo de Bogotá y el resto que tenía con el IDEMA, que son 16 y pico de años. Pero bueno, para completar los últimos 10 años, que también me favorecía a mí en ese momento al tomar el promedio del Consejo de Bogotá complementado con lo del IDEMA. Fíjense que se está presentando un caso diferente que no están teniendo en cuenta las 1.800 semanas, sino tenía 1.530 semanas cotizadas. Mire, y sobre eso tengo una mala noticia. Si uno se mete a la página web de Colpensiones, ahí hay una serie de preguntas frecuentes de acuerdo con el tema. Ahí dice lo siguiente, que una vez se pensiona la persona, cualquier ingreso que se obtenga posteriormente, inclusive así de lugar a cotización, primero dice que no se debe cotizar después de que uno es pensionado. Pero que si se llega a cotizar, esa nueva cotización no sirve para aumentar el valor de la pensión. Eso es lo que dice Colpensiones. Puede ser, lo que hemos dicho acá, puede ser que salga una jurisprudencia y diga, no, eso es injusto y deben reliquidarle la pensión de acuerdo con los nuevos aportes, así haya sido ya pensionado. Pero por ahora lo que dice Colpensiones es que una persona pensionada no puede recibir ingresos, que sí puede recibir ingresos, indudablemente, uno puede trabajar hasta los 80 años, pero que esos ingresos no se les aplica descuento al empleado, ni hay obligación para el empleador de aportarle al sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque no se puede hacer reliquidación de pensiones una vez esté ya la persona pensionada. Eso es lo que dice Colpensiones, que no lo dice ninguna norma, porque eso es una interpretación que hace Colpensiones. Yo no conozco ni en la ley 100, en la ley 797, ni lo dijo el acto legislativo 1 del 2005, no se ha dicho nada al respecto. Pero Colpensiones está haciendo esa interpretación. Pues ojalá salga una jurisprudencia que diga que no, que si después de pensionado, después de 62 años, la persona vuelve y cotiza, se le haga una reliquidación. Sería lo más justo. Una preguntita ahí, Gustavo. Marco Tulio de Supermercol. A ver, una persona, retomando nuevamente el tema de la ley 171 del 81, una persona que haya sido despedida sin justa causa y desde luego que tuvo que esperar a llegar a los 60 para cumplir los requisitos para efectos de derecho a la pensión sanción, esa persona desde luego tiene que elaborar, después de que lo han despedido, a esperar ese lapso, cotiza a Colpensiones, después de que lo pensione, que cumpla los 60 años y a los 62 puede y le prosperará el derecho para reclamar lo que dice el artículo 37 de la ley 100, o sea, la devolución de las cotizaciones. Le prosperará, o siempre y cuando no se le haya tenido en cuenta, desde luego, en la resolución, ese tiempo para incluírselo ahí, no únicamente que le tengan en cuenta lo de los 10 años o 12 años que ya ha laborado como pensión sanción. Entonces él reclamaría lo que haya cotizado hasta cumplir el requisito. ¿Será que le prospera la reclamación?